Hola amigos. Hoy les traigo una nueva creepypasta, espero les guste. De seguro alguna vez tú has ido a un McDonald's, y has visto a ese payaso sentado en la banca, pues aquí en México hubo un tiempo que por radio y televisión se mencionaba la siguiente noticias, advertencia, esta noticia fue real, radio, televisión y medios impresos hablaron sobre esto. Mencionan algunas personas de lo sucedido en Cuernavaca, México sobre el famoso caso Ronald. La historia relata que dos tipos salieron en altas horas de la noche y uno de ellos le dijo al otro: siéntate con el payaso, te tomaré una foto. Se sentó en la banca que está en un McDonald's aquí en Cuernavaca, México. Según la noticia, el primer muchacho se sentó y dijo: estoy muy cansado, pero el payaso Ronald aparentemente cobró vida y les contestó de la misma forma, con una voz completamente ajena a esta realidad. Después de esto, uno de los dos muchachos se levantó de la banca y falleció por un paro cardíaco, el otro sujeto llegó al hospital porque quedó en coma. Después de esto, una cruz con el nombre del muchacho fue puesta en la calle. A los pocos días el payaso fue removido de la banca. Después de esto las leyendas comenzaron a surgir. Ahora empecemos con este otro relato. Después de esto, los medios de comunicación dijeron que todo era una broma, como una broma, el payaso regresó al lugar, todo siguió como si nada. Pero yo sí estuve ahí, yo sí lo comprobé y puedo afirmar que, esa leyenda no mentía del todo. El lugar ya tenía mala fama. Casualmente era de los McDonald's que cerraba más temprano, el personal era bueno y la atención también. Pero en momentos por allá de las 7 o 8 p.m., todos se veían apresurados por salir rápido lo antes posible del lugar. Yo fui, comí y estuve ahí. Pero fue antes de esta leyenda. Fui con unos amigos y me habían contado que si pasaban cosas raras en el lugar. Por ejemplo, en la noche como a las 9 o 10 p.m., había demasiado ruido afuera del local y todo estaba enfocado en el payaso, en esa área. También se escuchaba como si aventaran piedras a las ventanas del local. La zona estaba alumbrada, pues había otros negocios cerca, pero particularmente ahí, no había nada de luz. Debo admitir que incluso a mí me daba miedo porque para llegar a donde había luz tenías que atravesar una cuadra o dos hasta el Camellón, que era donde había un Vips y otros restaurantes. También lo que me di cuenta es que en ese restaurante acostumbraban publicar fotos de los niños o personas con el payaso en la banca, algo así como un tipo de adorno para el local y hacerlo lucir más amigable. Sin embargo, en todas las fotos no siempre se observaba el mismo payaso, parecía que lo cambiaban periódicamente. Pero igual, ¿a quién le importa eso? Uno va a comer y no fijarse en esos detalles. Hasta que el primer incidente pasó. Mi amiga siempre pasa por ahí, el lugar donde toma el transporte para su casa está del otro lado pasando ese McDonald's. Y ella salió tarde ese día de trabajar. Cruzó el local como siempre, pero ya eran las 11 de la noche y si antes no se veía ahora menos, además de que luego hay ladrones por ahí. Si tenía miedo, iba muy apresurada, pero tenía miedo que la asaltaran, no del payaso. Iba a paso rápido, cuando su teléfono sonó apenas pasando la banca del payaso. ¿Tú no te cagarías del miedo que te llamen de la nada a esas horas? Pero igual, podría ser su mamá, papá, yo qué sé, pero no. Era un número desconocido, ¿y qué crees que hizo? ¿Contestar? Pues no, obvio que con esa impresión uno espera lo peor, así que mejor colgó y siguió, pero apenas había colgado, el teléfono otra vez sonó, y colgaba y volvía a sonar, así que la siguiente vez que sonó el teléfono, se trataba de un mensaje. Igual podría ser su papá, en un número nuevo. Pero cuando lo revisó se llevó la sorpresa. ¿Por qué tratas de huir? ¿Que no podemos hablar un momento? ¿Y tú crees que nadie se cague del miedo al leer eso? Pues claro que si yo lo hubiera hecho. Pero ella fue valiente, y entonces se atrevió a marcar y cuando lo hizo se escucharon unas risas que se sentían de así que ella volteó porque pensaba que la querían asaltar, volteó a todos lados, pero lo que encontró fue el payaso que la veía fijo. ¿Qué harías tú? Correr. Obviamente, y lo intentaba, pero estaba tan asustada que no le respondían sus piernas. Y solo distinguió algo como si el payaso moviera la boca dibujada en su rostro. Eso fue todo. Al día siguiente ya no quería pasar por ahí. Ahora su papá iba a recogerla cerca, pero no ahí, no, ya no más. Y yo le creí porque es una amiga que no dice mentiras. Después igual, los casos se hacían más fuertes y se encontraron pentagramas dibujados en el suelo cerca del lugar. Ah. ¿Pero no te mencionaron de esto en las noticias? Pues no, siempre lo ocultan. El dueño ya se estaba cansando, el lugar estaba en mala zona, ya había empleados que los habían asaltado y habían sufrido de cosas extrañas. El lugar estaba perdiendo popularidad. Pero en fin, hasta el momento todo normal.
Los pentagramas fueron borrados y solo pensaron a estos muchachos que solo se la viven para joder. Pero yo sabía que un pentagrama no era cualquier cosa. A mí me tocó, también. Teníamos hambre cuando estaba con mis amigos un día, y decidimos ir al McDonald's. Pero estaba cerrado, entonces compramos comida cerca para llevar e iríamos a casa de un amigo. Cruzamos el McDonald's para tomar el transporte, pero de camino ya sabes cómo son los amigos, y entonces se sentaron junto al payaso y le estaban dando de patadas y haciendo bromas. Señas obscenas, poniendo su mano en sus miembros, fingiendo que lo fornicaban, etc. Jajaja, de esas cosas que uno siempre hace. Yo no hice nada, estaba cargando casi con toda la comida, solo me reía. Cuando nos fuimos le llegaron mensajes a estos tipos que le pegaron al payaso. Y decían, quiero ver que me vuelvas a pegar. Pero el mensaje era de Lalo, uno de los que le pegó al payaso, y fue Felipe el que vio ese mensaje, y entonces empezaron las peleas y dijo, ¿por qué me mandas estas chingaderas? Pero Lalo negó todo, y nosotros estábamos fanfarroneando y haciendo como si no hubiera pasado nada, pero en eso a Felipe le llega el mensaje diciendo lo mismo. Fue en eso cuando todos nos quedamos viendo y volvimos hacia el payaso. Te juro por Dios que ya no estaba. No estaba ebrio ni nada. No estaba. Ya no estaba, simplemente se fue, te lo juro que se fue, incluso ahora que lo escribo me acuerdo y me cago del miedo. Se largó el puto. Y ya sabrás. Todos nos echamos a correr, Felipe se desmayó y Lalo estaba vomitando. A Felipe lo tuvimos que cargar y Lalo pues le dimos un limón de la comida para que se le calmara el vómito, la verdad no sabíamos qué hacer, éramos 4 nada más. Y así nos fuimos. Vino la ambulancia por Felipe. Luego le hicieron un buen de pruebas, incluso fue con un psicólogo, en verdad se puso mal. Tan mal estaba que ya alucinaba y veía cosas. De un día para otro, se transformó completamente. Ahora está medicado, y su vida son las pastillas. Terminó mal. Lalo pues se repuso, pero cada vez que le hablas del payaso le entra el miedo y se pone a sudar y se pone muy mal. Yo, la verdad quedé estúpido, jajaja, pero del miedo. No pude dormir 2 semanas y no regresé a ese McDonald's. Bueno sí, pero solo de paso y de día. En cuanto al otro chavo Juan, se largó y ya no quiso juntarse con nosotros. No sabemos si esto es verdad. Pero díganme si son de México, ¿alguna vez han vuelto a ver al payaso McDonald afuera del restaurante de comida rápida? Yo no. Sé que es difícil pensar que un objeto de plástico cobre vida. Pero en internet hay un sorprendente vídeo, grabado en Veracruz, México, donde una estatua de fibra de vidrio de Blancanieves parpadea frente a la cámara. ¿No me crees? Pues terminamos con este vídeo, adiós y recuerden, ya no se tomen fotos con Ronald McDonald. Llegaron estas impresionantes imágenes captadas en un parque de diversiones en el puerto de Veracruz. En este video, cuyo autor prefirió mantenerse en el anonimato, se puede apreciar el momento exacto en el que esta figura pareciera cerrar sus ojos, como si cobrara vida frente a la cámara. La persona que videograbó este material asegura haberse introducido después de la medianoche al parque en cuestión con el único motivo de comprobar una leyenda muy famosa de este sitio.